Esta es la historia real de los profetas de Trelew, en primera persona. Mi nombre es Enrique Reyes y soy médico psiquiatra. Trabajé bastante tiempo como particular, hospitales y clínicas generales. Pero lo que te vengo a contar hoy me ocurrió en el Hospital Neuropsiquiátrico Walfgolf de Trelew. Fue fundado por el médico psiquiatra galés Jan Walfgolf en 1923 para atender a la incipiente población local. La soledad, las inclemencias del tiempo y lo extraño de las tierras desconocidas para tantos migrantes internos e inmigrantes, entre ellos el mismo Jan Walfgolf, llegado 20 años antes a nuestro país, hacía más que necesaria la creación de un hospital que atendiese la salud mental de la población. Durante los primeros años, solo atendió el mismo Walfgolf, junto a no más de 2 médicos residentes. Pero con los años, se convirtió en el neuropsiquiátrico más importante de la Patagonia. Llegué a Walfgolf en 1984, a mis 27 años, desde Banfield. Hoy, a mis 63, no puedo creer lo que hice. Pero fui recién recibido hasta Trelew, sin recomendaciones y sin conocer a nadie. Ni siquiera había ido más al sur de Mar del Plata, ni siquiera hice el viaje a Bariloche al terminar la secundaria, porque me tocó la colimba en el 75. Fui determinado, como si el mismísimo destino me dictaminase que trabajaría en el Walfgolf. Y así fue. Presenté todos los papeles y mis estudios previos sobre algunas neuropatías y fui aceptado al instante. A los 3 meses, mi novia banfileña fue a vivir a Trelew conmigo. A fines de 1985, ya éramos padres. Trabajar y vivir allí fue toda una experiencia. Los hechos a los que me voy a referir comenzaron el 14 de mayo de 1989. Nunca me voy a olvidar de esa fecha. Yo había ido a votar temprano, para luego ir a trabajar. Estaba haciendo al mediodía la ronda en el Walfgolf, cuando, al ir a ver cómo estaba respondiendo a la nueva medicación uno de mis pacientes, Alberto Gutiérrez, ocurrió el primero de los hechos que quisiera contarles. Era un hombre que presentaba un delirio muy especial, el síndrome de Cotard, que hace que la persona que lo sufre piense que realmente está muerto, por lo que hasta ve como su cuerpo se está pudriendo y llegan a dejar de alimentarse, pues su cuerpo ya no lo necesita. Creen que están difuntos. Estaba haciéndole las preguntas del rigor a Alberto, que últimamente venía mejorando, sobre sus sensaciones al tomar este medicamento nuevo, cuando me miró como nunca, como si estuviese desesperado. ¿Sabe, doctor, lo que empieza hoy? ¿Sabe qué va a pasar? Yo no entendía nada al principio, pero luego recordé que venía desde hacía un tiempo diciendo que había que prepararse para lo que venía, que los demonios del más allá se lo habían dicho. Le pregunté entonces qué es lo que iba a comenzar. Reyes, hoy gana Menem. Va a morir gente. Habrá atentados, bombas. Acuérdese lo que le digo. Los demonios me lo dijeron. Yo ya estoy muerto. Y lo peor, que el cuerpo aún se queda. Y voy a tener que ver alguno de estos desastres. Ah, me olvidaba. Usted prepare el champagne, que se viene el primogénito. Traté de tranquilizarlo y le cambié la medicación por otra más potente. Creí en el momento que estaba en el peor de sus delirios. Alberto Gutiérrez murió, esta vez de verdad, en Navidad de 1994. Vio por la tele, como el resto de nosotros, el atentado a la embajada de Israel y la AMIA. Por suerte no vio el resto, pero sí pudo ver cómo me convertía en padre 10 meses después, en febrero de 1990, cuando nació mi hijo Nicolás. Lo primero, no sé cómo pudo saberlo. Algunas condiciones mentales son extrañas, pero ¿cómo pudo saberlo de mi paternidad? Jamás hablé de mi vida privada con mis pacientes, una regla de oro. En fin, ninguna de las dos cosas a las que les pegó era menos impresionante que la otra. Otro paciente que tenía a mi cargo era José Carci. Sufría de delirios místicos. Estos no son particularmente peligrosos en su etapa leve, pero en su caso, él estaba judicializado porque aseguraba ser el 4º profeta
siguiendo la línea de Moisés, Jesús y Mahoma, y había prendido fuego iglesias y sinagogas porque, según él, tergiversaban la voz de Dios, que le hablaba directamente a él, y le pedía que lo hiciera. Por suerte no había mezquitas, porque hubieran ardido también por sus manos. El 15 de enero de 1990, yo estaba haciendo las rondas de rutina, chequeando cómo estaba cada interno. Más que nada, quería ver cómo estaba el Vasco Errandonea, un paciente que cursaba un cáncer terminal. En el camino de uno de los pasillos, me crucé con José Carci. No sé por qué, pero bajo la luz de los tubos fluorescentes, rodeado de paredes blancas recién pintadas y su cara de iluminado, me dio algo de miedo, tener que rodearlo. Lo saludé a la distancia mientras caminaba y él hizo lo mismo. No se movía de donde estaba. Cuando fui a pasar por su costado izquierdo, él me tomó del antebrazo, me miró fijamente y me dijo: Reyes, el comienzo está cerca. No olvide que hay tiempo de sembrar y también de cosechar. Pero será complicado. Todo inicio es complejo. José me tomó de los dos brazos y siguió diciendo: Debe irse de aquí. Vaya a su casa. Su mujer lo necesita y Nicolás, su más preciado regalo, también. Váyase. Váyase. 2 enfermeros vinieron corriendo y me soltaron de él. No pude llegar a ver al Vasco Errandonea. Cuando estaba por entrar a su cuarto, me vino a avisar uno de aquellos 2 enfermeros que habían llamado de la clínica, que mi mujer estaba por dar a luz. Salí corriendo. El parto fue complicado. Mi esposa tenía el canal de parto estrecho, no se dilató lo suficiente y Nicolás tardó en nacer. Cuando salió, estaba a su lado. Se lo llevaron rápido, no pude verlo ni su madre abrazarlo ni bien nació. Por suerte estuvo bien en un rato y lo pudimos tener con nosotros. Era imposible que este enfermo supiera que yo tenía una relación, menos aún que esperaba un hijo y que ya estaba por nacer. Todos los trabajadores del Waldhof me negaron rotundamente que se lo hubieran contado. Y les creí, porque nadie lo soportaba a José, ni siquiera los otros pacientes. 2 meses después, ocurrió el hecho más impresionante de todos. El Vasco Errandonea ya estaba en las últimas. Él me había caído siempre bien. Era buen tipo. Estaba internado por reiterados intentos de suicidio y nunca presentó recuperación alguna, por lo que su estadía fue casi eterna. Y lo peor es que pasaría sus últimos días encerrado, logrando por una enfermedad lo que intentó varias veces por sus propias manos. Pero esta vez él no quería morir, no así. Tenía cáncer de pulmón y le había hecho metástasis por casi todo el cuerpo. Su muerte era cuestión de tiempo. Esa noche, el 26 de marzo de 1990, yo estaba sentado junto al Vasco, hablándole de las preparaciones que estaba haciendo Bilardo para el Mundial de Italia. Le decía que me parecía que esta vez tampoco se nos escapaba el Mundial. Y él se reía. Los alemanes están mejor, Enrique. Y los árbitros son todos bomberos. En el momento me pareció simplemente una apreciación futbolística, pero ya estaba comenzando lo que se daría luego. Seguimos charlando y en un momento el Vasco me tomó de la muñeca derecha. Su mano ardía, estaba como un fierro caliente. Me miró a los ojos y me dijo: Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Todo ocurrió siempre y siempre vuelve a pasar. Tenés que evitarlo, Enrique. El nene, tu pibe, no va a pasar los 20. No le va a pasar como a mí. Es evitable. Él no tiene que morir tan joven. Tiene que llegar a viejo y enterrarte a vos. No vos a él. Lo tranquilicé con palabras y le quité la mano. Le abrí más la vía para que bajase el calmante, para que se durmiera rápido. No pasaron 5 minutos antes de que ocurriera. Al salir, vi mi muñeca. Tenía marcada su mano, como una quemadura. Era imposible, pero allí estaba. En 1991 me fui del Waldhof y Trelew. Nos volvimos con mi esposa a Banfield. Mis viejos y mis suegros estaban felices de tener a Nicolás más cerca de ellos. Me puse allí un consultorio. Ya no quería saber nada más de neuropsiquiátricos. El 11 de noviembre de 2009 me llamaron del hospital de clínicas. Mi hijo, que estaba estudiando medicina, había sido embestido por un colectivo en Uriburu y Córdoba, y llegó muerto al hospital
No lograron reanimarlo. Tenía 19 años. Con Camila quedamos devastados. Nuestro único hijo había muerto, como lo había profetizado el Vasco. No llegó a los 20 años. Yo no sé si quienes pierden la cordura son ocupados por fuerzas del más allá, como decían Alberto Gutiérrez, José Carci, o que la muerte termina hablando a través de ellos, como con el Vasco Errandonea. Quizás sean ambas cosas. De lo que sí estoy seguro es que algo que no vemos ni es de este mundo ocupa sus bocas a veces y nos profetizan. Yo no quiero saber del futuro, ni del pasado, ni del presente. Yo solo quiero que Nicolás, mi hijo, vuelva, pero sé que eso es imposible. Lo único que sé, y que es posible, es que hay que escuchar a los locos. Cada vez que un loco te hable, hay un mensaje muy importante que vos tenés que escuchar. Esta historia es real. Real.